Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. ¿Cómo les ha ido el fin de semana? Espero que les haya ido bien a todos, que estén descansados, que hayan disfrutado, que se hayan alimentado en el Señor, que tengan la batería espiritual a tope. Y aquí estoy con ustedes. Espero que me acompañen una semana más. Vamos a hacer hoy una cosita un poquito especial, que se sale de lo que es el marchamo habitual, porque vamos a hacer un vídeo que salió el otro día, lo seleccionó mi esposa, un artículo del hermano Ron McGatlin, es un poquito difícil de pronunciar para mí, es Crecimiento en el Reino, la parte 1, que es, yo le he subtitulado Oración de entrega para oír, ¿no? Pero ya saben qué quiere decir oír. Oír quiere decir, en realidad podríamos decir escuchar, pero por seguir la misma terminología que usa el Evangelio, tener oídos para oír. Es decir, no es lo mismo oír que escuchar, podríamos decir, ¿no? Algunos oyen, pero no escuchan, es decir, no se quedan con lo que se les está diciendo. Bueno, no penetra. Entonces, vamos a ver esto. Es un artículo especial para aquellos mastodontes pentecostales, con cariño lo digo, personas que llevan mucho tiempo en la etapa de Pentecostés, que es la etapa del desierto, la etapa almática, la etapa del lugar santo, y por una razón o por otras el Señor les ha llevado varias veces al borde del Jordán, pero que no acaban de decidirse por H o por B, o no acaban de entregar ese ídolo, ese último ídolo que hay en sus vidas, que no ha sido tumbado, no ha sido derribado, y necesitan, ellos quieren y necesitan, que el Señor les dé la gracia para poder estar en disposición de hacerlo, porque a veces queremos, pero nos falta valentía, nos falta fuerza, no sé, nos retraemos, ¿no? Entonces, pues me ha parecido un artículo muy interesante y espero que a ustedes les sirva. Y me ha recordado mucho, que lo veremos luego también al final, el artículo que yo escribí de oración para cruzar y fructificar, que fue el capítulo que añadimos al libro mío de Finisterre al borde del Jordán este año, que lo tienen en este mismo blog, Graneros de José, lo pueden buscar por ese título, oración para cruzar y fructificar, Finisterre al borde del Jordán, creo que era la parte 10, y allí lo pueden ver, porque también acaba con una oración de ese tipo, ¿no? Entonces vamos allá, sin más preámbulos. Seleccionado por Piedad Hortensia Navarro López, que es mi esposa, Guía de Crecimiento en el Reino, parte 1, Vivir el estilo de vida del Reino de Dios. También lo subtitula Ron como Viaje de la religión a la relación, ¿no? Porque Pentecostés es eso, es una religión también. Una serie de costumbres que hemos adquirido ahí, pero estamos con la rueda atascada en el barro, como ese carro que no acaba de salir de ahí, necesita un trancón, necesita un empujón, ¿no? Bien, creciendo en el Evangelio del Reino, oír por el Espíritu. Número 1. ¿Será posible que después de todo este tiempo estemos comenzando a darnos cuenta de que no hemos estado predicando el mismo Evangelio que predicó Jesús? Bueno, también permítame que les pida disculpas, tengo la nariz muy tomada, he tenido como un ataque de rinitis
sobre todo ayer y hoy ya estoy un poquito mejor. Y la verdad que estaba tomando un remedio que es muy bueno, pero no sé si es que al hacerlo me ha destapado las fuentes del Nilo y la verdad que es que se me caía agüilla, pero como chorros, ¿no? Y, y no sé si es precisamente el comienzo de la sanación. Vamos a ver, voy a estar unos días, oren por mí, para que el Señor me dé discernimiento y sabiduría, sino para dejarlo y volver otra vez a ese entaponamiento ¿eh? Atávico que por lo menos me permitía tener una vida normal. Tengo los ojos, los oídos, la nariz, la boca, la garganta, así pues con todo eso afectado, ¿no? Entonces, si me oyen hacer así, para desatascar un poco las fosas nasales, no crean que hay una granja por aquí al lado, sino que soy yo que tengo este problema. Bien, Jesús predicó el Evangelio del Reino. Algunos de los hombres más inteligentes de la historia han estudiado y escudriñado diligentemente las Escrituras en detalle, pero no pudieron escuchar el Evangelio del Reino. Jesús predicó y enseñó profundos y ocultos misterios del reino de Dios que no pueden ser descubiertos por el intelecto humano. Son verdades espirituales que solo pueden ser transmitidas por el Espíritu Santo y deben ser recibidas por los oídos espirituales del hombre, obviamente. Estas verdades espirituales impartidas en el corazón del hombre se convierten en claves para desbloquear la realidad sobrenatural del reino que puede capacitar al hombre para vivir ahora en la tierra en el orden y el poder celestiales. Vivir en el orden y el poder celestial aquí en la tierra, ¿no? El cielo aquí en la tierra, podríamos decir. La sabiduría del cielo que Jesús impartió a sus discípulos es más alta y mayor que la sabiduría terrenal del hombre. No puede ser descubierta por el intelecto del hombre. Solo a los espiritualmente maduros, repito, solo a los espiritualmente maduros, es decir, los que han cruzado el Jordán y han pasado de la edad de Pentecostés a la edad de tabernáculos. Esos son los espiritualmente maduros. Pero ya le digo que ahí es donde empezamos a crecer en madurez. Yo tengo un librito pequeño que también lo pueden buscar, Madurando en Madurez, lo pueden comprar en Amazon o lo pueden descargar. Y pues se trata de eso, que cuando cruzamos, pues recién tenemos el fruto que tiene que crecer y madurar. ¿De acuerdo? Pero en Pentecostés ni siquiera ha padecido el fruto, todavía está gestándose en el útero de Pentecostés. Bien, solo los espiritualmente maduros que verdaderamente aman a Dios, porque es verdad, aman a Dios, ese es el verdadero amor, los que ya no están en la carne, sino en el espíritu, porque amar a Dios en la carne no es amor, en realidad. Se les dan oídos para oír los misterios del reino, a esos se les dan oídos. Es decir, usted quiere oír, usted está rechazando ciertos mensajes de tabernáculos, pues tiene que plantearse si quizás usted tiene una incapacidad para oír porque no está del otro lado y por eso no puede recibir la luz que tiene que venir del otro lado, la luz de la resurrección, el amanecer, la alborada del nuevo día. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo a través de la sabiduría no conoció a Dios, 1 Corintios 1:21, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, 1 Corintios 1:25. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que son maduros, escuchen otra vez, entre los que son maduros, pero no la sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que se están desvaneciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la vida en el lugar secreto, en el lugar santísimo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran sabido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, del 6 al 10. Bien, Jesús habló en parábolas del lenguaje simbólico figurativo que parecían como simples historias
a los que no tenían oído espiritual, a esos les parecían simples historias, ¿no? No captaban el significado espiritual profundo o incluso profético, que es propio de tabernáculos. Los significados más profundos del reino han sido malinterpretados por generaciones de teólogos que sólo podían atribuir significado de acuerdo con la luz limitada de la época, de su tiempo, de su etapa. Los de la Pascua oyen conforme a su medida de fe de la Pascua, los de Pentecostés conforme a su medida de madurez, de fe, de amor, de Pentecostés. Pero para aquellos que podían oír, el lenguaje figurado de Jesús impartió tesoros de sabiduría para la vida por los principios y valores del reino de Dios. Bueno, continuamos con unas citas más de la Escritura, Mateo 13, del 10 al 17. Y los discípulos se le acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Respondió y les dijo: porque a vosotros os ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Haz de cuenta que a vosotros les es dado, ¿por qué? Porque luego les explicaba a Jesús, porque ellos tampoco cantaban mucho. Se está diciendo, no, pero entonces ellos, ¿por qué les cantan si ellos no habían madurado todavía en cuanto a aquello? Bueno, el Señor les explicaba lo profundo. Porque al que tiene se le dice, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, escuche esto, aún lo que tiene le será quitado. Usted corre el riesgo, si el Señor le ha hablado varias veces y usted corre y no ha obedecido y no ha cruzado, pues corre el riesgo de que le entre la parálisis auditiva, es decir, de que usted empiece incluso a retroceder y sus oídos se entorpezcan. Eso es un peligro serio que está ahí para todos. Así que anímese a pagar el precio. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: oyendo oiréis y no entenderéis, y viviendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido o engrosado, endurecido. Sus oídos son duros, aquí lo tienen, para oír, y sus ojos se han cerrado. Sordera y ceguera judiciales. Ahí cae una sordera judicial sobre aquellos que rechazan la palabra, se quedan sin conocer esa verdad. Se quedan cegados a esa verdad. Dice, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, para que no entiendan con su corazón y se conviertan para que yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos quisieron ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús dejó en claro que a algunos se les dio oído para escuchar los misterios y a otros no. ¿Usted cree que está siendo llamado a entrar en tabernáculos, a ser un vencedor? ¿Usted es de los que quiere ir a por todas realmente y está dispuesto a pagar el precio? Bien, pues entonces puede que usted esté destinado a ser uno de los que el Señor abra sus oídos. No podían oír porque sus corazones se habían entorpecido. Ahí lo tenemos otra vez. Si usted se ha retrasado, si usted no ha querido, no ha obedecido, ha resistido la palabra de Dios debido a sus preconcepciones, a sus conceptos, a sus doctrinas, a sus tradiciones, a lo que sea, pues sus oídos quedan entorpecidos y ya no va a recibir la verdad. O difícil, a no ser que usted se humille, lógicamente, y se arrepienta y el Señor diga, bueno, vamos a darle otra oportunidad a Pepito. Los ojos y oídos espirituales deben estar abiertos para escuchar los misterios. Sin poder escuchar, ninguna cantidad de estudio puede desbloquear los misterios del reino. Estas cosas deben ser recibidas por impartición a través de una relación íntima con Dios por el Espíritu Santo. Eso le voy a poner un ejemplo en tema de la salvación. Imagínese que usted tiene una cómoda de esas, no sé cómo se les llama, también hay otro nombre que ahora no me viene a la mente, un aparador, suele estar en el dormitorio, que tiene unos cajones así alargados, grandes, no es la mesita pequeña que tiene una al lado de la cama, sino otra,
pues donde mete ahí, pues yo qué sé, ciertas cosas, calcetines, pijamas, etcétera, ¿no? Entonces imagínese que usted tiene una cómoda de 3 plantas, ¿no? Primero Pascua, segundo Pentecostés y tercero Tabernáculo. Usted no puede ver lo que hay ahí en la segunda cajón si usted no ha crecido a la altura hasta Tabernáculo. No puede abrir el segundo cajón. Si usted está en Pentecostés, pero no ha crecido al tercer cajón a la altura de Tabernáculos, no puede haber lo que hay en Tabernáculos. Usted tiene que crecer a esa altura, y entonces puede ver lo que hay en el último cajón. Es decir, que si usted quiere entender los misterios de Tabernáculo, tiene que subir ahí. Como le decía el Señor a Juan, sube acá. Y subir acá siempre nos da miedo porque es una exigencia más del Señor. Una vuelta de tuerca más a la consagración, una vuelta de tuerca más esto, un llamado a dejar esto, etc. Un llamado a morir. Los ojos y oídos espirituales deben estar abiertos para escuchar los misterios. Sin poder escuchar, ninguna cantidad de estudio puede desbloquear los misterios del reino. Por mucho que estudie y lea, usted no va a estar cegado, no lo va a captar. Es como si usted lee el espasacalpe, la Biblia, en ese caso, para este tipo de misterios. Estas cosas deben ser recibidas por impartición a través de una, es decir, revelación, ¿verdad? A través de una relación íntima con Dios por el Espíritu Santo. Cosas grandes y ocultas. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, con los que le obedecen. A ellos hará conocer su pacto, su consejo, sus cosas íntimas y profundas. Se están abriendo nuestros ojos y oídos espirituales. Quiero decir que aquí había muchas cosas. Si usted quiere, tiene el enlace para que vaya a la página del autor y lo vea tal con los subrayados que ha puesto él. Yo he puesto algunos otros, y yo le aconsejaría, si usted lo que quiere es que el Espíritu le resalte a usted el texto, pues descárguese todo eso, quite las negritas y usted lea y vaya leyendo con detenimiento. El Espíritu nos guía a veces a una frase, a una palabra, a 2 o 3 palabras, y fíjese y deténgase. Léalo varias veces si es necesario. Solo en el siglo pasado una parte de la iglesia religiosa volvió a la práctica de buscar escuchar a Dios directamente. Es decir, eso es, hay que correr el riesgo para escuchar. Hay que acercarse a la zarza y la zarza quema, ¿verdad? Cuando está ardiendo. Durante muchos siglos, la opinión general fue que la única manera de escuchar a Dios era a través de la lectura de la Biblia. Ha habido una larga temporada de corazones embotados, otra palabra, embotado también si lo quiere, ¿verdad? Oídos con problemas de audición y ojos cerrados. Un cuchillo con el filo embotado, pues no corta. El maravilloso poder y fluir del Espíritu de Dios que había nacido en Pentecostés se perdió en los corazones embotados. La religión reemplazó a una religión viva por Dios. Si usted está en Pentecostés por muchos años y no ha avanzado porque ha rehuido el bautismo de fuego, ha rehuido cierto precio que el Señor le ha estado pidiendo, pues entonces usted ha acabado en una religión, no en una relación. Usted repite unos ritos y unas cosas, pero está ahí atascado, atascado, atascado y no pasa. Y cada vez es más aburrido y cada vez más tedioso y cada vez es más de lo mismo y usted no encuentra nada más que sequedal. La columna vertebral de la iglesia religiosa durante siglos ha sido estudiar acerca de Dios en la Biblia, acerca de Dios. La teología, es decir, el estudio de Dios, es un ejercicio intelectual que no puede descubrir los misterios ocultos del reino que Jesús impartió a sus discípulos. El poder sobrenatural y la sabiduría celestial de Dios no se obtienen a través del estudio intelectual. La Biblia es un libro espiritual que cobra vida solo por el Espíritu Santo. El conocimiento intelectual de la Biblia solo puede producir opiniones determinadas en la mente de los hombres. Una opinión. Y las doctrinas muchas veces son opiniones de hombres. Es lo que los hombres creen que dice la Biblia, pero no es lo que Dios quiere decir, a lo mejor. El conocimiento intelectual de la Biblia solo puede producir opiniones determinadas en la mente de los hombres. Repito, las muchas opiniones diferentes de los hombres en la iglesia religiosa crearon escuelas de pensamiento, ahí lo tenemos, las denominaciones, que dividieron a la gente en muchos miles de denominaciones impotentes.
La columna vertebral de la Iglesia relacional es relacionarse íntimamente con Dios y escucharle por el Espíritu, valga la redundancia. El objetivo de reunirse en grupos en su presencia no es aprender acerca de Dios, oír que me hablen de Dios, sino conocerle y relacionarse íntimamente con Él. El propósito de reunirse en grupos es experimentar una relación íntima con Dios y con los demás. Usted tiene un tío en América, no lo que estamos aquí en España. Tengo un tío, el tío de América, el que emigró a América, ahí en la época de la inmigración española, ¿verdad? Como mis tíos gallegos que se fueron a vivir a Argentina. El tío Luis, el tío Luis, el tío Luis. El tío Luis nosotros no lo habíamos conocido en vida nunca. Sin embargo, una vez vino de visita a España. El tío Luis, después de muchísimos años, y conocimos en persona al tío Luis y nos relacionamos con él, le vimos, le escuchamos, le tocamos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre que te hablen del tío Luis o en que tú conoces al tío Luis y has estado con él. El propósito de reunirse en grupos es experimentar una relación íntima con Dios y con los demás también. Nuestra reunión, pues claro, porque si no estamos andando en luz, no podemos tener una relación íntima con su mujer. Usted tiene una relación tan íntima con su mujer como tan desnudo está usted delante de ella. Si usted tiene un área que está ocultándole a su mujer, ahí no hay comunión. Y viceversa. Por eso no debe haber secretos en el matrimonio, porque los secretos suponen que hay una vida compartida y otra que no está siendo compartida. No hay una sola carne, no hay una sola unidad de propósito en tal caso. Bien, una reunión corporativa es también una experiencia de expresar nuestro amor por Dios en sincera alabanza y adoración. La Iglesia de la Edad del Reino está regresando a la realidad de escuchar y seguir. Escuchar y seguir, porque yo puedo escuchar, pero no sigo. Hay que desarrollar pies de ciervas para seguirle al Señor por los riscos pedregosos y difíciles. Escuchar y seguirle al Señor por donde quiera que va, la voz de Dios. Jesús nos instruyó a escucharle a través del Espíritu Santo. Los discípulos vieron y oyeron a Dios y le escucharon por encima de las palabras de los hombres. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, oyen. Si usted no está entorpecido sus oídos, tiene que oír. Hechos 4 del 19 al 20, o sus ojos abiertos, recuérdese de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Adiós, Job era un religioso, muy bueno, muy tal, lo que era un religioso, pero no conocía al Señor. No lo había visto. Después sí, después sus ojos fueron abiertos y sus oídos también. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, sí es justo delante de Dios escucharos a vosotros más que a Dios, escucharos a vosotros antes que a Dios. Usted va a tener que elegir, porque yo si hubiese escuchado a los miembros de la denominación en la que yo estaba, en las asambleas de Dios, antes de estar en la que estuve final, porque pasé por asambleas de Dios, después por Salem y después por Remar, aquí en España. Pues si yo hubiese escuchado la voz de los hombres antes que a Dios, me decían, no, usted tú no puedes hacer lo que estás haciendo y tal, todavía estaría allí con ellos. En lugar de haber seguido al Señor. Sí, eso me costó perder a mi esposa y a mis hijas. Pero luego el Señor, como vamos a ver también más adelante, me dio una nueva esposa y me está dando muchos hijos espirituales, por lo menos muchos, ¿no? Algunos. Bueno, pues ahí está. Ahí está la cosa. Escucharos a vosotros antes que a quién va a escuchar usted. Va a escuchar a su hijo, a su esposa, a su hija, a su pastor, a los otros, porque en la iglesia le dicen, no, esto es muy bonito, pero cuando predican de ciertos textos dicen, sí, eso está bonito, pero no, eso ya no es así, no hay que tomárselo tan radical. Eso está bien para predicarlo y leerlo en el púlpito, pero si a ti te toca y por una circunstancia X el Señor te llama a abandonar tu casa y no quieres, bueno, pues te quedas ahí. Eso sí, te quedas con tu esposa, con tu hijo, con lo que tú quieres, pero no te vas a quedar con el Señor. ¿De acuerdo? Porque no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído. Por eso el que no ve y oye, lo que predica es hueco.
Címbalo que retiñe, diría Pablo. Juan 16, del 12 al 14. Yo, Jesús, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Usted quizás no puede llevar la luz de tabernáculos y la está rechazando porque no ha decidido todavía cruzar. Todavía se está agarrando a ciertas cosas que el Señor le está diciendo que usted deje o que usted haga o que usted debe, no sé, usted lo sabe. No se engañe más. Lo que pasa es que no, le parece que es calde demasiado aparatoso, demasiado difícil, no sé, no será para tanto. Bueno, el Señor se lo ha dicho una y otra y otra y otra vez. Vamos a ver, ¿no? Si algún día usted está dispuesto realmente a entregar eso. Mas cuando venga el Espíritu de verdad os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y Él os dirá las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor esperó a mi esposa durante mucho tiempo, le dio su tiempo para que ella se decidiera a venir a acompañarme a la iglesia, a seguir al Señor, a mí y a mis hijas, porque mis hijas conocen a Cristo, o lo conocieron por lo menos un poco. Bautizaron, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, bautismo en agua una de ellas, la otra no, ¿me entiende? Pero ahí se quedaron, ¿no? Ahí se quedaron, no quisieron venir, se quedaron atrás. Entonces, pues no sé si algún día vendrán. Espero que sí, yo sigo esperando, lógicamente, pero ese es el precio que muchas veces hay que pagar, ¿no? Estas cosas yo, Jesús, os he hablado en lenguaje figurado, pero viene la hora. Perdón, decía, ahora no las podéis sobrellevar. Estábamos hablando, ahora no lo puedes sobrellevar. Tienes que crecer, tienes que estar a la altura del tercer cajón para ver lo que hay allá adentro. Recuerda. Mas cuando venga el Espíritu de verdad os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y Él os dirá las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 25, estas cosas yo, Jesús, os he hablado en lenguaje figurado, pero viene la hora cuando ya no os hablaré en lenguaje figurado, sino que claramente os hablaré del Padre. Vemos oscuramente a través de un velo en Pentecostés. Usted, si está en Pentecostés, está viendo con un velo y ya es hora de que lo reconozca. Está viendo oscuramente, parcialmente. Tiene que entrar a tabernáculos para que ese velo sea removido. El velo del templo tiene que ser rasgado. Es el velo de su alma. El quebrantamiento tiene que romper su alma para que usted pueda penetrar al otro lado del velo. Y ahí entonces puede haber con una luz mucho más penetrante, que es la luz de la Shekinah, ya no es la luz de la menorá. ¿Qué impide que escuchemos la voz de Dios? ¿Qué nos impide recibir la revelación de los ocultos profundos misterios del reino? Pregúntese esto. ¿Qué impide que usted escuche la voz de Dios? Los discípulos del primer siglo escucharon y caminaron con poder obrador de milagros. ¿Por qué nosotros no podemos? La respuesta corta es que no tenemos oídos para oír. ¿Pero por qué? Aquí hay una gran pista para nosotros. ¿Por qué no tenemos oídos para oír? Vamos a ver. Los discípulos que caminaron con Jesús oyeron, pero realmente no escucharon hasta que el Espíritu Santo vino y los llenó. ¿Qué? Eran torpes, no entendían, se pegaban unos con otros, querían ser los protagonistas ellos y déjeme que me siente yo aquí y que el otro se siente más abajo. O sea, oían pero no escuchaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos todavía. Pero después de Pentecostés todo cambió. Decía, ahora ya no te conocemos, pues de haber estado contigo. Ahora ya no te conocemos según la carne, ahora te conocemos según el Espíritu. Tú has entrado dentro de nosotros y tenemos el poder del Espíritu Santo que nos revela cosas ocultas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le temen. ¿Qué quiere decir temer? Amar. ¿Qué quiere decir amar? Obedecer. Después de Pentecostés, las cosas que oyeron anteriormente comenzaron a tener sentido y caminaron en el estilo de vida del comienzo del reino de Dios.
Aquí Ron McGuckin se olvida que sí, ahí hay un avance, lógicamente, pero no es el tercer cajón de la cómoda todavía, es el segundo cajón. Ahora se está viendo en el segundo cajón cosas que no estaban en el primer cajón, cuando usted solo tenía la experiencia de Pascua, pero no puede ver todavía las otras, tiene que crecer. Cuando usted crezca en estatura, entonces puede llegar a abrir ese cajón. Bien. Oyeron, pero realmente no escucharon hasta que el Espíritu Santo vino y los llenó. Después de Pentecostés, las cosas que oyeron anteriormente comenzaron a tener sentido y caminaron en el estilo de vida del comienzo del reino de Dios. Jesús no halló ni demostró los milagros del reino de Dios hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció. El hermano Ron Gatlin no conoce todavía este tema del Jordán, por lo menos no lo conoce perfectamente, ¿eh? Entonces él sigue hablando de Pentecostés, pero tenemos que ver esto con los ojos de tabernáculos. Escuchar a Dios involucra al Espíritu Santo. Escuchar los profundos misterios ocultos implica tener oídos para oír la palabra del reino. Repito, implica tener oídos para oír la palabra del reino. Muchos de los que están involucrados en este Espíritu Santo pueden escuchar, involucrados con el Espíritu Santo pueden escuchar a Dios. Sin embargo, ¿qué tal sin embargo? Es lo que le falta. Tiene Pentecostés, pero le queda un sin embargo, ¿verdad? Puede que no tenga oídos para escuchar los misterios más profundos, los del tercer cajón, de la cómoda, los de tabernáculos, de la palabra del reino. No podemos, y aquí estamos hablando de la palabra del reino, exactamente. Tabernáculos es el reino, porque hasta entonces no entramos en el reino. Estamos siendo engendrados o gestados, pero no entramos al reino. No podemos lograr oír, bueno, en ese sentido pleno, ¿no? No podemos lograr oídos para oír por esfuerzo, pero podemos cumplir con los requisitos y ponernos en posición para recibir oídos para oír. Fíjese, bien, a lo mejor usted no puede oír, pero puede cumplir con los requisitos y ponerse en posición para recibir oídos para oír. ¿Quiere usted estar en posición de cumplir los requisitos? ¿Quiere eso de verdad? Piénselo. En 1 Corintios 2, del 6 al 10, que ya hemos visto, se señalan dos claves principales para oír: la sabiduría profunda y escondida, madurez espiritual y amar a Dios. Tiene que haber un crecimiento ahí y sobre todo tiene que haber amar a Dios, lógicamente. El amor que echa fuera todo temor. La madurez espiritual tiene que ver con la experiencia de caminar en el espíritu o de andar, vamos a poner lo que es la palabra que usa, de andar en el espíritu. En Pentecostés usted no anda por el espíritu, sí, alguna vez, pero la mayoría de las veces usted anda en su carne. Recuérdelo, si usted está en Pentecostés, está en su carne, está en su alma. No es necesariamente una cuestión cronológica. El proceso es ser lleno del espíritu y vaciado del yo. Implica buscar la guía del espíritu y no nuestro propio entendimiento. No nuestro propio entendimiento, yo no creo que eso es así. Bueno, ¿estás dispuesto a comprobar si lo que te dicen es cierto realmente? Señor, estoy dispuesto. Ensancha el sitio de mi tienda. No me quiero quedar ahí con ese espacio reducido. Quiero mover las estacas y anchar. Quiero crecer. Señor, ayúdame. Ayúdame. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder ensancharme? Estoy dispuesto, Señor. No es necesariamente una cuestión cronológica. Hay personas, como decía David, he crecido más que mis consejeros, que mis maestros, que mis profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue y obedeció desde el principio y estuvo dispuesto a pasar por donde el Señor le llevó, por todo el fuego, sin rehuir esta parte o la otra. El proceso es ser lleno del espíritu y vaciado del yo. Entonces, hay algunos que se someten al fuego y crecen más en 10 años lo que otros no crecen en 30. ¿Cuál es la diferencia? El bautismo de fuego. Implica buscar la guía del espíritu y no nuestro propio entendimiento. Este será un gran cambio para la mayoría de los cristianos y puede ser muy difícil para la mentalidad entrenada teológicamente.
un gran cambio y puede ser muy difícil, así es. Nuestra primera tendencia puede ser volver rápidamente a nuestros métodos pasados de emplear nuestras mentes, para escudriñar nuestro conocimiento almacenado, nuestro viejo baúl, donde haya solo cosas viejas, porque no metemos ya. ¿Desde cuánto tiempo no estás metiendo en tu baúl ya? Bueno, y escudriñar nuestro conocimiento almacenado y las escrituras para discernir la verdad y averiguar qué hacer, pero con la mente. No hay revelación. Entonces, no encuentro ya, leo la Biblia y no encuentro nada, porque pedir y luego esperar que Dios nos hable por medio de su Espíritu requerirá algo de reentrenamiento de nosotros mismos. La madurez viene por el ejercicio de caminar en el gobierno, es decir, vamos a poner otra vez, de andar en el gobierno del Espíritu y no en el nuestro. Andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y los que viven por el Espíritu, los que están enfocados, ponen su mente en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. No tienen ojo doble, tienen un ojo sencillo. No están mirando a lo que dice el Señor por aquí, a lo que dicen los hombres o las tradiciones por el otro. Ojo sencillo. Andar por el gobierno del Espíritu y no del nuestro. El alimento sólido pertenece a los que han llegado a la madurez. Si usted no llega a la madurez, no va a recibir alimento sólido en tabernáculos. Por eso lo rechaza, se lo están dando quizás antes de tiempo y lo rechaza, pero no es que se lo estén dando antes de tiempo. Lo mejor es que usted ya tenía que estar recibiendo eso, pero se le han caído los dientes y ahora lo que necesita es destaduras postizas. Como digo en el libro Finisterre, Señor, tráenos destaduras postizas, para que estos viejos que llevan aquí ya se les han caído los dientes, no pueden comer la carne, puedan empezar a alimentarse otra vez. Es decir, a los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14, por el uso. Experiencia, maduración, vivencias. Amar a Dios implica entregar nuestras vidas. Y amarle verdaderamente con todo nuestro corazón. Yo digo, José, esto cuando vean siempre las notas en azul, ya saben que eso es mío, aunque no ponga mi nombre, es mío. Obedecer al Espíritu es amar. Yo no puedo decir que amo a Dios si el Espíritu me está señalando esto y yo le digo, eso no, hay otra cosa que sea un poco más sencilla, más fácil, pero por ahí no, por favor y tal. Bueno, entonces el Señor se coge, se sienta a esperar ahí en el punto del desvío y el tren sigue, ¿no? Y usted va en aquel tren pero sin el Espíritu. Y entonces llega un momento que usted se da cuenta que está en el tren y no va a ningún sitio. Entonces dice, bueno, voy a coger el cambio de vía y me voy a devolver allí a ver si está, y lo reencuentra. Regrese, mira dónde has caído y arrepiéntete. Marcos 12:29. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así hay que amarle. No podemos escatimar nada. Solo el corazón puro puede escuchar verdaderamente los misterios ocultos. Y déjenme que les lea una nota que he intercalado aquí mía. José, aquel corazón que ya ha sido limpiado de toda idolatría del corazón. Ese es el corazón puro. Esto es idolatría de corazón. Fuertes opiniones, motivos o deseos ocultos, creencias equivocadas, que hay en Pentecostés, creencias equivocadas, Apocalipsis, la visión futurista, el anticristo, el rapto, la salvación de unos pocos solamente, en fin, todas esas cosas que nos habían enseñado y que gracias a Dios estamos aprendiendo que no es así. Y lo dice muy claramente la Biblia, cuando uno tiene oídos para oír. Un ídolo del corazón es algún motivo oculto o deseo. Motivo, deseo oculto. Yo tengo, además de lo que es de servir al Señor, yo tengo alguna otra motivación que no es buena, que está mezclada. Motivo oculto, deseo que nos impide ver. Ahí está el velo. Un velo, la verdad,
nos impide ver la verdad o ver a Dios como realmente es, no como creemos que es. Ya no está el velo, en tabernáculos ya le ves como es, no como tú crees que es o que tiene que ser. Opiniones incorrectas sobre la ley. Esto quiere que la ley ha sido quitada, ¿no? Y sin embargo, pues en Apocalipsis vemos a los que cantan el cántico del Cordero y ¿qué otro cántico? Dice, y el cántico de Moisés, amigo. El juicio de Dios y los factores de misericordia incorporados en la ley. Opiniones incorrectas sobre el juicio de Dios. No, Dios va a coger y va a meter a todos ahí, a la inmensa mayoría, al infierno para torturarlos eternamente y tal, ¿no? Y los factores de misericordia incorporados en la ley como el jubileo. La ley del jubileo dice que eso no puede ser. Son evidencia de la idolatría del corazón. Esa severidad para aquellos, ¿no? El gesto adusto del hermano mayor, que está amargado porque lleva ahí, no acaba de cruzar la línea, y viene entonces el otro y el padre lo perdona, recibe la gracia y monta una fiesta, pero él no. Cara de... Para derribar dichos ídolos se requiere exponer el problema, porque una vez que una persona ve el problema, los ídolos se vienen abajo. Los ídolos que... Señor, abre mis ojos para que vea. Muéstrame el oculto, que yo no lo pueda negar, que no me pueda hacer el sueco, que no me pueda hacer el tonto. Los ídolos se vienen abajo. ¿Por qué? Porque la luz derriba el ídolo. Los ídolos del corazón requieren el secreto para mantener el control. Yo estoy haciendo esto y lo tengo ahí escondidito. Y sin embargo voy a la iglesia y el Señor me está pidiendo eso, pues no se lo he entregado, pero voy ahí de santurroncito y esto y lo otro, y hago como que sí, que soy de los buenos y de los mejores, pero no, pero el Señor sabe, al Señor no le puede ocultar. Los ídolos del corazón requieren el secreto para mantener el control. Una vez que son descubiertos, pierden su agarre sobre los corazones de los hombres. Por eso, hermano, aquellos que no quieren venir a la luz, ven a la luz. Aquellos que no quieren venir, ¿por qué dice la palabra que no vienen? Para que sus obras malas no sean descubiertas. Ver Ezequiel 14, del 1 al 5, aquellos que querían ir al profeta, pero venían con ídolos en el corazón, van al profeta porque yo quiero que el profeta me diga lo que yo quiero que me diga. Entonces el profeta me va a decir, probablemente, me va a responder conforme a la iniquidad de los demás. Me va a decir, sí, por ahí, ¿no? Vale, perfecto. Y 2 Corintios 10, del 1 al 5, derribando argumentos, razonamientos, preconcepciones, doctrinas y toda altivez, orgullo, amigo, orgullo, mucho orgullo en Pentecostés, porque no has sido quebrantado todavía, no has doblado tu cerviz. Bien. Bueno, pues dicho esta nota, solo el corazón puro puede escuchar verdaderamente los misterios ocultos. Recuerden que el corazón puro es el que no tiene idolatría. El deseo de tener un corazón puro no es lo mismo que tenerlo. La intención del corazón no es suficiente, es de la abundancia del corazón de lo que habla la boca y de donde emana nuestra conversación de vida. Si nuestros corazones están llenos de amor por el Espíritu, tenemos un corazón puro. Aquí la pregunta, ¿realmente le amamos? ¿Hay algo en nuestras vidas que amemos tanto o más que amamos al Señor? Tanto o más, pues está a la misma altura. ¿No? A lo mejor no lo amo más, pero está equiparado. Otra nota mía, José, un ídolo es algo que amamos más que a Dios, o a la par, como dice el autor. ¿Hay algo que el Señor nos está pidiendo y no se lo estamos entregando? Es un ídolo porque lo amamos más que a Dios. No estamos dispuestos a entregárselo. ¿Qué mora realmente en nuestros corazones? ¿Qué llena nuestra vida de pensamientos? ¿En qué pensamos o estamos enfocados mayormente? ¿En qué piensa la mayoría? ¿En el dinero, en el billuyo, en el sexo, en la pornografía, en tu esposa, en tus hijos? Es la principal preocupación, pero ¿o tienes al Señor? Ese es tu objetivo ahí en pantalla, tu enfoque. ¿Qué deseos están verdaderamente en lo profundo de nuestros corazones? ¿Tenemos deseos mixtos, mezclados?
Sí quiero servir al Señor, pero también quiero hacer si hago un poquito de dinero al mismo tiempo y tal, ¿no? Bueno, y eso no quiere decir que el Señor no vaya a tener a veces pobres, igual algunos el Señor les puede hacer hasta millonarios porque sabe que van a usar las riquezas para su reino. ¿Qué es realmente importante para nosotros? ¿De dónde tenemos realmente nuestro deleite? ¿Realmente nos deleitamos y permanecemos en el Señor? ¿Y sabe qué es permanecer? Permanecer es obedecer y obedecer es amar. Así que permanece, quiere decir obedece y sigue obedeciendo. Entonces eso es amor al Señor. O simplemente decimos que sí. Esperamos amar a Dios más que a nada y esperar deleitarnos en Él y esperar permanecer en Él. El amor maduro sabe que nada ni nadie más se acerca, es decir, se compara con Dios. No hay un segundo muy cercano al amor por Dios en los espiritualmente maduros. El precio que debemos pagar para escuchar los misterios ocultos y profundos de la sabiduría del reino de Dios es la voluntad de dejar a un lado todo. Escuche, dejar a un lado todo, pero no, hombre, eso sí está escrito, pero, también esto y también aquello, seguro que sí. Bien, lo que sea importante para nosotros en nuestra vida, todo lo que sea importante tiene que pasar a un segundo plano, mucha diferencia. Y yo le pongo aquí, la piedra de toque del vencedor, el precio sin al joven río, deja todo lo que tienes, el Señor no se lo ha quitado todo todavía. Pues bueno, quizás entonces sea ese el problema. ¿No? Y todo debe ser lo que el Señor le está pidiendo a usted, que a lo mejor puede ser todo. Pero realmente en la piedra de toque el vencedor lo tenemos en la historia del joven rico. Deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Figurativamente, es que un vencedor, pues ¿qué otro precio tiene que pagarse para ser un vencedor? Todo. Vender todo lo que tenemos para comprar, escuche, esa perla perfecta, ese campo del tesoro escondido. Debemos estar dispuestos a perder la vida almática de Pentecostés, nuestras emociones, nuestro entendimiento, nuestra voluntad. Encontrar la verdadera vida del espíritu, pongo espíritu con minúscula y con mayúscula porque están fusionados o deben de estarlo en Dios. Mateo 13 del 44 al 46. Otra vez el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que un hombre halló y escondió, y lleno de gozo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Otra vez el reino de los cielos es como un mercader que busca hermosas perlas y habiendo encontrado una perla de gran precio fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo. Lucas 14:33 y Jesús dijo, así también cualquiera de vosotros que no deja todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Mateo 16:24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negar el yo, negar el ego. Porque el que quiera salvar su vida, es decir, su vida almática, la perderá. Y el que pierda su vida, es decir, la vida almática, por causa de mí, en realidad la palabra es alma, el que pierda su alma, no es vida, es alma, ¿no? Marcos 10 del 29 al 30, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, escuche esto, la relación, porque aquí está relacionado todo. Y me alegro que el autor haya elegido Marcos, porque en algunos sitios se omite, por ejemplo, la esposa, pero aquí está incluida, escuche. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa. Eso está hablando ya de cuestiones materiales. Bueno, pero el resto de relaciones, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, y ahora vuelvo otra vez, tierras, tierras, es decir, la hacienda, el negocio, lo que sea. Fíjese que ahí está incluida hasta la esposa. A mí me decían,
hombre, esto no puede ser, ¿cómo vas a dejar a tu esposa? Tú no puedes ser, no, tú tienes que esperar ahí. Y el Señor sí, el Señor estuvo esperando hasta que llegó el tiempo que digo, o vienes tú, o te quedas con ella. El Señor a ellas, o a él, o a ellos, les va a dar su tiempo, pero llega un momento que el Señor te dice, ven, solo. El otro no quiere venir, ¿vienes solo? Bien, entonces en ese momento tú tienes que decidir a ver si vas a ir o no vas a ir. Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba un 100 por 1 ahora en este tiempo, un 100 por 1 de casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Fíjate que aquí hay algunas cosas que no repite, pero bueno, yo creo que se refiere a todo. Pero bueno, uno se puede hacer eunuco por el Evangelio, como me tocó a mí durante un tiempo, pero luego el Señor me dio otra esposa, 100 veces mejor, como dice aquí, ¿eh? Con la que puedo servir al Señor y con la que estoy en sintonía. Que no reciba un 100 por 1 ahora en este tiempo de casas, hermanos, hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Eso, si usted va a ser perseguido por sus hermanos, por sus familiares de la carne, etcétera, etcétera. Y en el siglo venidero, vida eterna. Escuche, si usted no está teniendo persecuciones, usted no está siguiendo a Cristo. Usted está haciendo un paripé. Usted está viviendo una vida simulada, un cristianismo de pantalla, de cartón piedra. Y en el siglo venidero, vida eterna, pero no es la vida la vida eterna como se entiende, ¿no? Es la vida aionian o en la edad. Esa es la vida en la edad, es decir, la vida eterna ya para el reino. Ser un vencedor y gobernar con Cristo en el reino. El resto, el que no venza, pues lo recibirá, pero al final del milenio. Propongámonos en nuestros corazones este momento para entregarle a Dios todo lo que es precioso para nosotros. Que Él tenga nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestro ministerio y nuestro deseo de éxito en el ministerio, añado yo, nuestro negocio, nuestros pasatiempos, nuestra salud, nuestra reputación, nuestra necesidad de aceptación de los hombres, nuestras convicciones religiosas, nuestras doctrinas favoritas, todas las tradiciones, nuestros deseos secretos, nuestras vidas, perdón, esto aquí sobra, cualquier cosa en la que nos deleitemos. ¿Podemos confiar en Él para estas cosas? Si verdaderamente creemos en Él, que Él nos ama y que lo que Él hará es lo mejor para nosotros, podemos entregarle todo sin reservas para que haga lo que le plazca. ¿Usted realmente cree y le ama? Usted pues entonces seguramente le entregará eso por mucho que le duela. Bien, si está dispuesto o si al menos está dispuesto a que le hagan querer, bien, no está dispuesto, pero está dispuesto a que le hagan querer, está dispuesto a que Dios ponga en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Para liberar todo lo que está en sus manos, cabeza y corazón, para que pueda escuchar los misterios del reino, repito, si está dispuesto o si al menos está dispuesto a que le hagan querer para liberar todo lo que está en sus manos, cabeza y corazón, para que pueda escuchar los misterios del reino, haga la siguiente oración desde su corazón. Complete el espacio en blanco con esas cosas especiales que usted necesita liberar. Es importante que firme y feche el acuerdo de oración. Entrar y firmar el acuerdo de oración sirve como una apuesta espiritual de compromiso establecido en el tiempo. El firmante no está buscando escuchar una palabra del autor de este escrito, se entiende, de Ron, o simplemente recibir una revelación de este trabajo, es decir, de este estudio, sino que busca específicamente escuchar profundos misterios de Dios que impactarán grandemente su vida y le empoderarán. Solo cuando la máxima sabiduría de Dios impregne nuestros corazones podremos conocer la verdadera paz y satisfacción. Y solo cuando le haya la verdadera paz, la que viene de la rendición, del otro lado del Jordán, acuérdense de las matas, incredulidad, venía la quietud y entonces tenía la paz.
me rendía, dejaba de luchar y entonces venía la paz. La paz de Dios, no, la paz con Dios en este caso. Perdón, no la paz con Dios, sino la paz de Dios. Paz con Dios que recibimos en la Pascua, son perdón nuestro pecado. Aquí la paz de Dios es el shalom de Dios, el reposo de Dios en el corazón. Conocer la verdadera paz y satisfacción. Y no solo la paz, sino el gozo, porque después podemos entonces aplicar a la mata de la queja, podemos aplicarle la gratitud o la alabanza y entonces eso nos trae el gozo, pero ya sobre la base de la paz, porque si no es una adoración falsa, ¿verdad? Y solo cuando le hayamos dado todo a Dios, todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que nos importa, estaremos en condiciones de recibir oídos para oír. Oídos que sirvan para lo que están puestos, espirituales, entiende, los profundos y ocultos misterios del reino de Dios. Mateo 13:9 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Acuerdo de oración. Y aquí viene la oración que propone el autor, que puede ser esta, otra que a usted se le ocurra, o la que tiene en Finisterre, que vamos a leer a continuación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, ante ti me arrepiento y me alejo de todo lo que está en mi corazón. Ahora, por un acto de mi voluntad, te entrego todo lo que es precioso en mi vida. Te entrego específicamente mi negocio, mi familia, el cual es el miembro de la familia, mis ambiciones, mis posesiones, puntos suspensivos, ponga usted ahí, aquello que usted especialmente cree que el Señor está pidiendo. Dios, soy alguien que verdaderamente te ama. Jesús, tú eres mi Señor, te amo por encima de todo. Nada ni nadie más es mi Señor. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, ato todas las obras de las tinieblas, la ceguera, el engaño, la ilusión, las tradiciones de los hombres y la religión que están afectando mi vida. Suelto el espíritu de revelación en mi corazón, también en el nombre de Jesús, obviamente. Padre, en el nombre de Jesús elijo abrir mi espíritu para recibir lo que antes estaba oculto, para recibir tu sabiduría. Concédeme la mente de Cristo. Espíritu Santo, ven en poder. Habla a mi corazón los misterios ocultos de la sabiduría de Dios. Llena mi corazón con la luz y la vida de Dios. Dame oídos para oír en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Orado en esta fecha, ponga usted esa fecha, firmado. Bien, y aquí el autor dice, si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con Ron Van Gatlin, el correo electrónico, y siga persiguiendo el amor, nunca fallará. Ron Van Gatlin. Aquí también otra vez la página web. Artículo relacionado que les dije, audiolibro, Finisterre al borde del Jordán, parte 10, oración para cruzar y justificar. También se toca este tema y hay una oración también propuesta ahí, por si usted lo quiere ver también. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, pues este ha sido el regalito que les tenía para hoy, que yo creo que lo agradecerán porque me parece que es muy bueno. Y bueno, pues nada, continuaremos entonces con lo que les había dicho, que creo que nos toca ese libro de la columna del blog, que es el que ya les dije el otro día, el regreso del hijo pródigo. Recuérdense, el hijo pródigo, Pascua, el hijo mayor, Pentecostés, el Padre tabernáculo. Así que les entrego al Señor para que los guarde, los bendiga y por favor vengan a acompañarme. Yo creo que será para el miércoles, Dios mediante. Les espero. Pásenlo bien hasta entonces.